Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido por la nueva era industrial, un periodo de transformaciones profundas que cambió la forma en la que el ser humano produce y vive. Desde la mecanización hasta la robotización, la industria ha evolucionado significativamente, marcando hitos importantes en la historia de la humanidad. La revolución industrial comienza en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se extiende durante la centuria siguiente por toda Europa central, llegando a España y a los países del sur y del este de Europa a finales del siglo XIX. Nos situamos en el tiempo a principios del siglo XVIII, cuando comienzan en Inglaterra las innovaciones agrícolas, innovaciones que van a hacer aumentar la producción y van a sentar las bases demográficas y económicas para que se pueda llevar a cabo la revolución industrial, que tendrá sus máximos exponentes en la industria textil, con hitos como la creación de las hiladoras Jenny y Herr Grips, o la mule Jenny un poquito más tarde, o la siderurgia, con la invención de los altos hornos que consiguen fundir hierro a través del carbón de coque, la invención de la máquina de vapor en 1769, o ya a finales de siglo, la invención del convertidor de Bessemer. En cuanto a los transportes y comunicaciones, podemos destacar el primer barco de vapor a principios del siglo XIX, la primera locomotora de vapor y la primera línea de ferrocarril, con todo lo que ello va a implicar en la construcción de ferrocarriles. Una vez situadas y situados en el espacio y en el tiempo, podemos decir que esta revolución industrial, que comenzó en Inglaterra a mitad del siglo XVIII, avanzó durante todo el siglo XIX, el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI a pasos agigantados, situándonos en la actualidad en la cuarta revolución industrial. Y es que la implementación de máquinas que reemplazan al ser humano en la cadena de producción ya es una realidad. Los nuevos robots han incrementado la producción, reducido los costes y han ofrecido más precisión en los procesos productivos. Pero, ¿qué consecuencias a nivel humano se puede derivar de esta transformación tecnológica? Es una pregunta que dejamos para el debate. La primera de las grandes transformaciones que llevarían a la revolución industrial tuvo lugar en la agricultura e hizo posible un incremento bestial de la producción de alimentos, y esto estimuló a su vez el crecimiento de la población. Así, la revolución agrícola fue el primer paso hacia la industrialización. Este aumento de la población fue crucial para proporcionar la mano de obra necesaria para las fábricas emergentes. Así, este crecimiento de la población aumentó la demanda de alimentos y también de los precios agrícolas, y esto estimuló a los grandes propietarios a aumentar la producción. Para aumentar la producción y obtener mayores beneficios, los propietarios concentraron y cercaron las parcelas de sus campos abiertos, en un proceso de apropiación de tierras comunales, de las cuales expulsaron a muchos campesinos que trabajaban en ellas. Así, los propietarios pudieron cultivar tierras cercadas según su conveniencia y aplicar sistemas innovadores que hicieron aumentar la productividad. Se pasó del sistema de open field al sistema de enclosure. Hoy en día, la agricultura enfrenta grandes desafíos. Con el crecimiento poblacional y el cambio climático, es esencial adoptar la agricultura 4.0. Esta nueva era agrícola se basa en la innovación tecnológica para asegurar la sostenibilidad alimentaria del futuro. Sin embargo, esto es algo que en la teoría queda muy bien, pero en la práctica cuesta implementar. Como decíamos antes, el sistema de enclosure transformó la agricultura al convertir las tierras comunales que vemos en esta primera imagen en propiedades privadas. Se aumentó así la eficiencia agrícola y se liberó mano de obra para la industria, sentando las bases para la revolución industrial. Sin embargo, este avance en la producción y en la macroeconomía tuvo efectos desastrosos sobre la población que trabajaba en esos campos. Vamos a ver en qué consistió esta revolución agrícola y demográfica. En los siglos XVII y XVIII, Inglaterra y Holanda fueron escenario de un proceso de modernización de la agricultura que recibiría el nombre de Revolución Agrícola. El proceso comenzó con la constitución, por parte de la nobleza rural, de grandes propiedades agrícolas mediante la ocupación de terrenos baldíos y la compra a bajo precio de las tierras de pequeños agricultores en quiebra. Estas grandes propiedades fueron luego subdivididas y cercadas, formando enclosures, lo que permitió la cría de ganado y el aumento de la producción agrícola. También se drenaron los pantanos y se desbrozaron los terrenos para incrementar la superficie cultivable.
Se introdujeron nuevas técnicas, como la rotación de cultivos cuatrienal, que consistía en la rotación anual de cultivos entre 4 parcelas de terreno. Se evitaba así la saturación del suelo con el mismo cultivo y la necesidad de tener una parcela en barbecho, es decir, improductiva durante un año. En esta parcela se cultivaba forraje, como el trébol, que fertilizaba el suelo y servía de pasto para el ganado. Los suelos también se fertilizaron con estiércol animal y los arenosos se corrigieron con mezclas de arcilla y cal. Se convirtió en una práctica común el seleccionar las mejores semillas y los animales reproductores para la producción de carne y lana. En este periodo también se introdujeron nuevos cultivos como la patata, la remolacha y el maíz. Estos cambios se tradujeron en un incremento de la productividad y de los excedentes agrícolas. Gracias a la mejora en la alimentación, que ahora era más rica y abundante, y a los progresos en la salud, con la práctica de la vacunación y un mayor cuidado en la higiene, hubo una disminución de la mortalidad, sobre todo infantil. Asistimos así a una revolución demográfica. La población aumentó y, debido al exceso de mano de obra en el campo, se trasladó a las ciudades en busca de mejores condiciones. Este éxodo rural contribuyó al gran crecimiento urbano de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Así pues, este aumento de la oferta de alimentos desde mitades del siglo XVIII hizo posible un elevado y continuado aumento de la población. Se redujo la tasa de mortalidad. Por otro lado, aumentaron las tasas de natalidad. El resultado de todo ello fue una gran revolución demográfica que triplicó el número de habitantes de Gran Bretaña durante el siglo XIX, pasando de los 11 millones a los 37 millones de habitantes. La transición demográfica marcó el paso de un régimen demográfico antiguo a uno moderno. Esta transición estuvo impulsada por la industrialización y se caracterizó por la caída de la tasa de mortalidad, como vemos aquí, que va disminuyendo a lo largo del siglo XVIII y XIX, y un mantenimiento de la natalidad, lo cual resultó en un crecimiento poblacional sin precedentes, como vemos en la línea azul, en la cual la población va creciendo hasta llegar en los años 50 del siglo XX a un aumento poblacional sin precedentes. Este crecimiento demográfico durante la revolución industrial fue impulsado por mejoras en la alimentación, avances médicos y una reducción de la mortalidad infantil. Estos factores aumentaron la esperanza de vida y contribuyeron al crecimiento de la población. En conclusión, podemos decir que la revolución agraria y el crecimiento demográfico fueron fundamentales para la industrialización. Proporcionaron la mano de obra necesaria, aumentaron la demanda de productos industriales y suministraron capital para el desarrollo de nuevas industrias. Por lo tanto, la nueva era industrial no solo transformó la producción, sino también la sociedad.